El señor Reddit dice. Pasé una noche imprimiendo sus mensajes secretos. Al amanecer, todo terminó. Mi esposa, de 26 años, a quien llamaré Mía, me engañó con un amigo mío, también de 27 años, al que llamaré Jack para esta historia. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años en la boda de un amigo. Ella era una buena amiga de la novia, y yo era amigo del novio. Nos sentaron juntos en la misma mesa con la intención de que nos conociéramos. La primera vez que la vi, quedé completamente impactado por lo hermosa que era. Cuando se sentó a mi lado y comenzamos a hablar, descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Hicimos clic de inmediato. Hablamos durante toda la cena, luego fuimos a la pista de baile, bebimos y bailamos toda la noche. En un momento, nos besamos en medio de la pista y cuando nos separamos, nuestros amigos, los novios, se acercaron emocionados para preguntarnos qué estaba pasando entre nosotros. Ambos simplemente nos encogimos de hombros y seguimos disfrutando de la noche. Al final de la boda, no intercambiamos números. Sin embargo, una semana después, recibí un mensaje de ella invitándome a salir. Resulta que la novia le había dado mi número. Por supuesto, acepté, y eso marcó el inicio de nuestra relación. Nuestra relación fue maravillosa. Tuvimos pequeñas discusiones, pero nunca llegamos a pelearnos realmente ni tuvimos desacuerdos importantes. Después de 2 años de relación, le pedí que se casara conmigo, y nos casamos menos de un año después. Estuvimos casados por poco más de un año cuando todo se derrumbó. Justo antes de nuestro primer aniversario, empecé a notar pequeñas cosas que me molestaban. Mía se volvió mucho más reservada con su teléfono. Las salidas con sus amigas se hicieron más frecuentes y nuestra vida íntima casi desapareció. Le mencioné estos problemas varias veces, pero ella siempre los desestimaba, diciendo que eran inseguridades mías y que no debería preocuparme tanto. Ignoraba por completo mis intentos de comunicar mis sentimientos y parecía que no le importaba cómo me sentía. Con el tiempo, me fui enfriando. Dejé de besarla antes de salir al trabajo y nuestras conversaciones se volvieron casi inexistentes a menos que fuera algo importante. Una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono y su computadora portátil. Revisé sus mensajes, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. No encontré nada. Pero después de leer muchas historias similares, decidí revisar su auto. Agarré sus llaves, fui al coche y busqué por todas partes. Ahí fue cuando encontré un segundo teléfono escondido. En ese instante, supe lo que estaba pasando. Revisé el teléfono y encontré un solo número guardado. Leí cada mensaje, miré cada foto, y luego conecté el teléfono a mi computadora para imprimir todas las pruebas. Pasé toda la noche recopilando la información y buscando abogados de divorcio. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico al abogado que había seleccionado, pero como era sábado, no estaba en la oficina. Mientras tanto, todavía no sabía quién era la otra persona. Así que anoté el número del teléfono y lo ingresé en mi móvil. El nombre Jack apareció en la pantalla. En ese momento, exploté. Grité y maldije en mi oficina, completamente consumido por la rabia. El ruido despertó a Mía, quien abrió la puerta de mi oficina para ver qué pasaba. Cuando la vi, le grité que se largara. Ella cerró la puerta y volvió a la habitación. Nunca antes le había levantado la voz, y mucho menos le había gritado una grosería. Llamé a uno de mis mejores amigos, el novio de aquella boda donde conocí a Mía, y le dije que necesitaba salir a tomar algo. Él debió notar algo en mi voz porque preguntó si estaba bien. Le dije que no lo estaba, y que realmente necesitaba hablar con alguien. Nos encontramos en un bar. Yo llegué primero, pedí 4 shots de whisky Jack Daniels y una cerveza. Estaba terminando mi última copa cuando él llegó. Le conté todo, desde el teléfono hasta descubrir que era Jack. Mi amigo se quedó visiblemente irritado porque él había sido quien me presentó a Jack. Lo único que podía decir era lo siento una y otra vez. Le pedí que no le contara a nadie, ni siquiera a su esposa. Si le preguntaban por qué me veía mal, que dijera que era por problemas de trabajo. Estuvo de acuerdo. Pasamos horas en el bar, hablando, bebiendo y procesando la situación. Luego pedí un Uber y volví a casa alrededor de las 3 de la mañana. Al llegar, vi que Mía estaba dormida en el sofá. La ignoré por completo, subí a nuestra habitación y me acosté a dormir. Al día siguiente, ella volvió a meterse en la cama junto a mí. Me levanté,
me vestí y me fui directamente al trabajo. Pasé todo el día enterrado en tareas pendientes, intentando no pensar en lo que había descubierto. Volví a casa tarde esa noche, alrededor de las 10 de la noche, y para mi sorpresa, Mia estaba esperándome con la cena preparada. Me preguntó si quería que calentara la comida. Le dije que no y subí directamente a la habitación. Ella me siguió, insistiendo en que habláramos sobre lo que estaba pasando, sobre por qué yo estaba tan distante. Intenté ignorarla, pero finalmente exploté y le grité que me dejara en paz, que quería dormir. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi abogado confirmando nuestra reunión para esa misma tarde. Me senté con él, le entregué todas las pruebas y le expliqué todo lo que había pasado. El abogado me dijo que, debido a las leyes en nuestro estado, al ser un estado con culpa en el divorcio, Mia no tendría derecho a la mayoría de mis bienes. Agradecí esa información, pero le dejé claro que lo único que quería era terminar con todo lo más rápido posible. Cuando volví a casa, Mia no estaba. La llamé, pero no respondió. Le envié un mensaje diciéndole que no me importaba si estaba con Jack, que necesitábamos hablar. Minutos después, me devolvió la llamada, fingiendo no saber de qué hablaba. Le dije que regresara a casa de inmediato. Cuando llegó, la enfrenté con todas las pruebas. Al principio intentó negarlo, luego empezó a insultarme, y finalmente rompió en llanto, disculpándose y diciendo que todavía me amaba. Le dije que no quería escuchar más, que había terminado. Le ordené que recogiera sus cosas y se fuera de mi casa. Esta historia está lejos de terminar, pero aquí está el inicio. Si deseas que continúe, házmelo saber. Después de haberle ordenado a Mia que recogiera sus cosas y se fuera, ella comenzó a llorar desconsoladamente, suplicándome que no la echara, que podíamos solucionarlo. Me dijo una y otra vez que me amaba, que había sido un error, que no significaba nada. Pero yo no podía ni mirarla. El peso de su traición me aplastaba el pecho, y cada vez que intentaba abrir la boca para decir algo más, solo sentía más rabia y dolor. Le repetí que empacara sus cosas y que se fuera. Ella se quedó ahí parada, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y la cara roja. Pero cuando vio que no iba a cambiar de opinión, finalmente se dio la vuelta y subió las escaleras para empacar. Mientras ella estaba arriba, llamé a mi amigo Ted para avisarle que Mia estaba recogiendo sus cosas y que probablemente necesitaría un lugar donde quedarse. Ted me dijo que estaría cerca en caso de que las cosas se salieran de control. Poco después, Mia bajó con una maleta pequeña y un par de bolsas. Me miró una última vez antes de salir por la puerta. Yo no le respondí, ni siquiera la miré. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá y finalmente solté todo el llanto que había estado conteniendo. Al día siguiente, me desperté con la casa completamente vacía y silenciosa. No había rastro de ella, pero su ausencia era casi palpable. Decidí levantarme, preparar café y empezar a organizar las cosas para limpiar cualquier resto de su presencia en mi hogar. Pasé el fin de semana limpiando la casa, tirando cosas que me recordaban a ella, guardando fotos en una caja y moviendo muebles. No fue tanto por querer redecorar, sino porque no podía soportar ver las cosas tal como estaban cuando ella aún vivía aquí. En los días siguientes, me dediqué por completo al trabajo. Pasaba horas extra en la oficina, llegaba a casa tarde, cenaba algo rápido y me iba a dormir. No quería pensar en nada más, solo quería que los días pasaran. Unos días después, recibí una llamada de mi abogado. Me informó que los papeles del divorcio ya estaban en proceso y que, por el momento, Mia no había presentado ninguna objeción. Sin embargo, me advirtió que no bajara la guardia, ya que a veces las cosas podían volverse complicadas en cualquier momento. También me recomendó que cambiara las cerraduras de la casa y me aseguró que estaba haciendo todo lo posible para que el proceso fuera lo más rápido y limpio posible. Por otro lado, recibí un mensaje de la prometida de Jack. Me agradeció nuevamente por haberle contado la verdad y me dijo que había terminado la relación con Jack. Según ella, él intentó justificar sus acciones, pero no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. Ella estaba destrozada, pero agradecía haber sabido la verdad antes de casarse con él. Me dijo que estaba con su familia, tratando de recuperarse emocionalmente. Durante las semanas siguientes, mi vida comenzó a estabilizarse poco a poco. Mis amigos me apoyaron mucho, invitándome a salir, manteniéndome ocupado y recordándome que esto eventualmente pasaría. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo,
preguntándome cómo fue que todo salió tan mal. Me culpaba a mí mismo, me cuestionaba si había algo que pude haber hecho diferente para evitar que esto sucediera. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos aparecían, me recordaba a mí mismo que nadie merece ser engañado de esa manera. Que esto no fue culpa mía, sino una elección consciente que Mía hizo durante más de un año. Un día, recibí una llamada inesperada de Emma, la hermana de Mía. Me dijo que quería pasar a visitarme para asegurarse de que estuviera bien. Aunque al principio dudé, acepté. Cuando Emma llegó, traía una pequeña caja con algunas cosas que, según ella, Mía le había pedido que me devolviera. Entre ellas había un reloj que le había regalado en nuestro primer aniversario, una carta y un par de otras pertenencias menores. Nos sentamos en el sofá y hablamos por un largo rato. Emma me confesó que estaba muy decepcionada de su hermana, que nunca imaginó que pudiera hacer algo así. También me dijo que, aunque era su hermana, no la iba a justificar ni a defender sus acciones. Emma fue honesta conmigo, y realmente aprecié su apoyo. Cuando se fue, me sentí un poco más ligero, como si una pequeña parte del peso que llevaba encima se hubiera desvanecido. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi abogado informándome que Mía había firmado los papeles del divorcio y que ahora solo quedaba esperar a que el proceso se completara legalmente. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaba terminando esta pesadilla, pero tristeza porque este no era el final que había imaginado para mi matrimonio. En los días siguientes, comencé a enfocarme en mi bienestar. Volví al gimnasio, retomé pasatiempos que había dejado de lado durante mi relación con Mía y comencé a disfrutar nuevamente de mi tiempo a solas. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche trasero con una cerveza en la mano, mirando el atardecer, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, de toda la traición y la ira, todavía tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. Unos días después de recibir el correo de mi abogado confirmando que Mía había firmado los papeles del divorcio, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de Mía. El mensaje era largo, lleno de disculpas y justificaciones, y también mencionaba lo arrepentida que estaba de haberme lastimado. Decía que había sido un error, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, y que deseaba que pudiéramos hablar para intentar arreglar las cosas aunque ya fuera tarde. También mencionó que estaba teniendo problemas económicos y que no sabía qué iba a hacer ahora que todo había terminado entre nosotros. Leí el mensaje un par de veces, pero no respondí. No tenía nada que decirle. Sentí que cualquier cosa que respondiera solo abriría una herida que estaba tratando de cerrar. Así que bloqueé su número. Esa misma semana, Chad vino a visitarme. Trajo cervezas y nos sentamos en el porche trasero. Hablamos sobre todo lo que había pasado, y él me aseguró que había tomado la decisión correcta al no permitir que Mía regresara a mi vida. Mereces algo mejor, hermano, me dijo mientras levantaba su botella. Alguien que te valore, no alguien que te mienta durante tanto tiempo. Asentí en silencio y bebí de mi botella. Aunque sus palabras me reconfortaron, el dolor seguía ahí. Pero cada día era un poco menos intenso. Poco después, recibí un mensaje de texto de la prometida de Jack. Me contó que finalmente había roto todo contacto con él y que estaba en proceso de vender el apartamento que compartían. Me agradeció una vez más por haberle dicho la verdad y mencionó que estaba empezando a ver a un terapeuta para trabajar en su autoestima y en las secuelas emocionales que le había dejado la traición. Le respondí que me alegraba mucho saber que estaba tomando medidas para sanar y que, aunque no nos conociéramos bien, si alguna vez necesitaba hablar con alguien, podía contar conmigo. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, pero sin mayores contratiempos. Mi abogado se encargaba de todo, y yo simplemente esperaba los documentos finales para poder cerrar este capítulo de mi vida. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en el balcón, recibí una llamada de Emma. Me preguntó si podía pasar por la casa porque tenía algo que quería darme. Cuando llegó, traía una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Esto es de parte de mi madre, dijo mientras me entregaba la caja. Sé que no quieres tener contacto con ellos, pero ella quería que recibieras esto. Abrí la caja con cuidado y encontré un álbum de fotos. Al parecer, era una colección de momentos felices de nuestro matrimonio, junto con una carta escrita por la madre de Mía. La carta decía: lamento mucho lo que mi hija te hizo. No hay excusa para sus acciones y entiendo completamente por qué no quieres tener nada que ver con ella ni con nosotros.
Pero quería que supieras que siempre te consideramos parte de nuestra familia y que lamentamos profundamente el dolor que esto te ha causado. Espero que algún día puedas sanar por completo y encontrar la felicidad que mereces. Cerré el álbum y guardé la carta con cuidado. Emma y yo hablamos un rato más antes de que ella se fuera. Durante los días siguientes, me enfoqué en reorganizar mi vida. Vendí algunos muebles viejos, redecoré la casa a mi gusto, e incluso adopté un perro de un refugio local. Era un Golden Retriever llamado Max, y su energía y lealtad me ayudaron a llenar un poco el vacío que había quedado en la casa. Finalmente, llegó el día en que el divorcio se hizo oficial. Recibí un correo de mi abogado con los documentos finales, confirmando que legalmente Mia y yo ya no estábamos casados. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al leer esas palabras. Alivio porque finalmente podía cerrar ese capítulo de mi vida, pero tristeza porque nadie se casa esperando que su historia termine así. Decidí tomarme unos días libres del trabajo y pasar tiempo en mi cabaña. Empaqué mis cosas, subí a Max al auto y nos dirigimos al bosque. En la cabaña, el aire fresco y el sonido de la naturaleza me ayudaron a sentirme en paz. Pasé los días caminando por los senderos, pescando, leyendo, y simplemente disfrutando del momento. Max corría libremente por el césped, persiguiendo mariposas y jugando en el río cercano. En una de esas tardes, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, me senté en el porche con una taza de té caliente y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, ya no me controlaba. Había aprendido a aceptar lo que sucedió y a dejarlo ir. El regreso a la ciudad fue tranquilo. Retomé mis rutinas diarias con una mentalidad diferente. Empecé a salir más con mis amigos, me inscribí en un gimnasio nuevo y hasta tomé algunas clases de cocina para aprender a preparar platos que siempre había querido probar. Un día, mientras caminaba con Max por el parque, vi una pareja joven tomados de la mano, riendo y disfrutando de su compañía. En otro momento, esa escena habría hecho que mi pecho se sintiera pesado, pero esta vez simplemente sonreí. Porque supe, en ese momento, que algún día yo también volvería a encontrar algo así. Y cuando lo hiciera, estaría listo para recibirlo. Pasaron algunos meses desde que el divorcio se finalizó. Poco a poco, empecé a sentirme más cómodo con mi nueva vida. Mi rutina se volvió un refugio, me levantaba temprano, llevaba a Max a caminar por el parque, trabajaba desde mi oficina en casa y me daba tiempo para disfrutar pequeñas cosas que antes no valoraba, como cocinar una buena cena para mí mismo o ver el atardecer desde el balcón con una copa de vino. Emma seguía en contacto conmigo. De vez en cuando, venía a visitarme y nos poníamos al día sobre nuestras vidas. A menudo, traía noticias sobre Mia, aunque nunca le pedía que lo hiciera. Al parecer, después del divorcio, Mia tuvo que mudarse a un pequeño apartamento y estaba pasando por una situación económica complicada. Aunque una parte de mí sentía lástima por ella, la otra parte pensaba que era simplemente el resultado de sus propias decisiones. Un día, mientras trabajaba en un informe importante, recibí un correo electrónico de Mia. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. El mensaje era largo y lleno de arrepentimiento. Me decía que había cometido el mayor error de su vida, que nunca dejó de amarme y que todavía soñaba con una oportunidad para enmendar las cosas. Mencionaba que estaba yendo a terapia y que había empezado a comprender el daño que había causado. Cerré el correo sin responder. No porque sintiera odio o rencor, sino porque ya no había nada que decir. Había llegado a un punto en mi vida donde su arrepentimiento ya no tenía ningún poder sobre mí. Un par de semanas después, Emma me llamó para contarme que Mia había regresado a casa de sus padres. Al parecer, había agotado sus recursos y no pudo mantenerse sola. Los padres de Mia, aunque algo distantes conmigo desde el divorcio, seguían sintiendo vergüenza por lo que había sucedido. La vida continuó. Me enfoqué en mi trabajo, seguí entrenando en el gimnasio y, después de mucha insistencia por parte de mis amigos, decidí abrirme nuevamente a la posibilidad de conocer a alguien. Un sábado por la tarde, Chad me convenció de salir con él y su esposa a un bar local. No estaba particularmente emocionado, pero accedí. Al llegar, nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y comenzamos a charlar. Fue entonces cuando una mujer, probablemente de mi edad, se acercó a nuestra mesa para saludar a la esposa de Chad. Al parecer, eran amigas de la universidad. Su nombre era Laura. Tenía una sonrisa cálida y unos ojos que irradiaban confianza. Nos presentaron y empezamos a hablar.
Al principio, fue solo una conversación casual, pero conforme avanzaba la noche, me di cuenta de que realmente disfrutaba hablar con ella. Laura era arquitecta, amaba los perros y también era fanática de los deportes. Nos reímos mucho esa noche, y al despedirnos, intercambiamos números. Durante las siguientes semanas, empezamos a hablar con más frecuencia. Las conversaciones fluían de manera natural, y poco a poco empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque con Max, Laura se detuvo, me miró y dijo: «No sé qué pasó en tu pasado, pero quiero que sepas que no tienes que cargar con ello solo». Sus palabras me tocaron más de lo que me gustaría admitir. Le sonreí y le dije: «Gracias, Laura. Eso significa mucho para mí». Las cosas con Laura avanzaron de forma lenta pero constante. No había prisa, ni presión. Simplemente nos estábamos conociendo, disfrutando cada momento juntos. Por otro lado, recibí noticias de Jack a través de un conocido en común. Después de que su prometida lo dejara, su vida también había dado un giro. Perdió su trabajo y, aparentemente, su reputación en su círculo social quedó arruinada. A decir verdad, no sentí ni lástima ni satisfacción al escuchar eso. Simplemente fue una confirmación más de que las acciones tienen consecuencias. Un día, mientras estaba en mi oficina revisando unos documentos, recibí un mensaje de Emma. Me invitaba a una pequeña reunión familiar en su casa, solo un grupo reducido de personas cercanas. Dudé un momento, pero finalmente acepté. Esa noche, mientras todos conversaban y reían, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel día en que descubrí la infidelidad de Mia. Ya no me sentía atrapado en el pasado, ni atado al dolor que alguna vez me consumió. Emma se acercó a mí con una copa de vino y sonrió. «Te ves bien, ¿sabes? Creo que finalmente estás en paz». «Lo estoy», respondí, alzando mi copa. «Y gracias por estar aquí durante todo este tiempo». Cuando regresé a casa esa noche, Max me recibió en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo. Me senté en el sofá, con él acostado a mis pies, y miré alrededor de mi hogar. Era un lugar lleno de paz, de calma y, sobre todo, de posibilidades. El pasado ya no me ataba. El futuro era mío para crear. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente feliz. Con el tiempo, mi vida fue tomando un rumbo más estable. Mis días estaban llenos de pequeñas rutinas que disfrutaba mucho más de lo que alguna vez imaginé. Laura y yo seguíamos conociéndonos, y cada día me sorprendía más su forma de ver la vida, su tranquilidad y su sinceridad. No había mentiras, no había secretos, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Un día, mientras Laura y yo estábamos cocinando juntos en mi apartamento, ella hizo una pausa y dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes? A veces parece que tienes miedo de dejarme entrar por completo en tu vida. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando vegetales y la miré directamente a los ojos. No es que tenga miedo, Laura. Es solo que he pasado por algo tan devastador que siento que, si dejo entrar a alguien más y me equivoco de nuevo, no podría soportarlo. Ella sonrió con esa calma que tanto admiraba en ella. No puedo prometerte que nunca te haré daño, pero sí puedo prometerte que siempre seré honesta contigo. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que la noche terminó. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía lo suficientemente cómodo como para dejar a alguien entrar en mi vida. Por otro lado, Mia seguía intentando contactar conmigo de vez en cuando. Sus correos electrónicos eran cada vez menos frecuentes, pero seguían apareciendo. Algunos días eran llenos de arrepentimiento, otros estaban llenos de ira y reproches. Pero ya no me afectaban. Era como si esas palabras estuvieran dirigidas a otra persona, alguien que ya no existía. Un día, recibí una carta física de Mia. Al abrirla, vi que era una especie de confesión final. Me hablaba de cómo había arruinado su vida, cómo había perdido todo lo que alguna vez tuvo y cómo estaba tratando de reconstruirse desde las ruinas de sus decisiones. Al final de la carta, me pedía algo que me tomó por sorpresa. Por favor, perdóname. No porque lo merezca, sino porque tú mereces dejar esto atrás por completo. Tomé un respiro profundo, doblé la carta y la guardé en un cajón. Ya la había perdonado mucho tiempo atrás, no por ella, sino por mí mismo. Laura y yo seguimos adelante con nuestra relación. Ella conoció a Max, quien la adoraba casi tanto como yo.
Poco a poco, empezamos a hablar de un futuro juntos. Al principio, eran conversaciones casuales. ¿Te imaginas vivir en una casa con un jardín grande para que Max corra libremente? Pero eventualmente, esas conversaciones se volvieron más serias. En una tarde soleada de primavera, mientras paseábamos a Max por el parque, Laura tomó mi mano y sonrió. ¿Sabes? No tienes que decirlo aún, pero si alguna vez decides que quieres algo más conmigo, yo estoy aquí. No respondí en ese momento, pero mis ojos lo dijeron todo. Pocos meses después, decidí vender la casa que alguna vez compartí con Mia. No era un hogar, era un recordatorio constante de todo lo que había salido mal. El proceso de venta fue más rápido de lo que esperaba, y con el dinero, Laura y yo empezamos a buscar un nuevo lugar juntos. Encontramos una pequeña casa con un jardín trasero perfecto para Max. No era nada lujosa, pero era cálida, acogedora y, sobre todo, nuestra. La primera noche en nuestra nueva casa, Laura y yo nos sentamos en el suelo del salón, con cajas todavía sin desempacar a nuestro alrededor, y brindamos con copas de vino. Por los nuevos comienzos, dije, levantando mi copa. Por el coraje de dejar el pasado atrás, respondió ella. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. El dolor del pasado no me definía. Mia, Jack y todo lo que había sucedido eran solo capítulos cerrados de un libro que ya no tenía interés en releer. El tiempo pasó. Laura y yo construimos una vida juntos, llena de amor, confianza y respeto. Max corría feliz por el jardín, y cada rincón de nuestra casa estaba lleno de momentos especiales. Un día, mientras Laura preparaba café en la cocina, me acerqué por detrás, la abracé y le susurré. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ella se giró, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. Yo también. El pasado nunca desaparece por completo, pero aprendí que no tiene que definir nuestro futuro. La traición, el dolor y la ira se desvanecen con el tiempo si les permitimos hacerlo. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento rabia ni tristeza. Siento gratitud por haber tenido la fuerza para seguir adelante y, sobre todo, por haber encontrado a alguien que me mostró que el amor verdadero todavía era posible. Y así, la vida continuó, no perfecta, pero sí plena. Si te gustó la historia no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, tu apoyo es muy importante para nosotros.